También vemos en otra parte de las Escrituras unas fuertes declaraciones de deidad acerca de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Juan 8:57, cuando la Escritura nos dice: entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, los fariseos le preguntaban a Jesucristo, ya que él hablaba de Abraham, ¿sí? Y entonces Jesús les responde. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es una fuerte declaración de deidad. Primero porque antes que Abraham existiese, o sea, fuese, él ya era. Es decir, estuvo antes de que existiera Abraham, pero también estaba presente en ese momento cuando los fariseos lo estaban acusando. Entonces habla tanto de su eternidad, ¿sí? Y aparte usa la palabra, como vemos acá, yo soy, que es una fuerte declaración de deidad. Recuerden que el Señor en el Antiguo Testamento, siempre cuando se hacía una revelación nueva o confirmaba la palabra o actuaba en el pueblo de Israel, siempre con la palabra yo soy, ¿sí? Así se le reveló a Moisés en la zarza ardiente como el yo soy el que soy. Entonces está demostrando una relación Jesús con el Dios de Israel, ¿sí? Equiparándose. Por eso los que estaban cerca y conocían las Escrituras, como los escribas y los fariseos, se dieron cuenta de esto. Entonces miren la reacción que tuvieron ellos. En el 59, versículo 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Tomaron piedras porque la pena por la blasfemia de equipararse a Dios era la lapidación, morir apedreado. Entonces por eso arrojaron piedra, porque ellos entendieron el concepto y la idea de que estaba expresando Jesús, el de compararse al mismo Dios de Israel. Y la palabra esa yo soy está en Éxodo 3:4, ¿sí? Eso lo podemos ver en Éxodo 3:14, perdón. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. El yo soy. Por eso era una alusión al Dios del Antiguo Testamento, al Señor, ¿sí? También hay otras partes de las Escrituras en donde también habla acerca de la deidad de Cristo, que es en Juan 1:1, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio, ya hemos visto este texto anteriormente, y vemos que la palabra era Dios, ¿sí? O sea, Juan equipara a Jesucristo con el verbo, o en griego logos, la palabra. Entonces los lectores en ese tiempo reconocerían rápido la idea de lo que quiere decir Juan aquí. Es decir, que Juan está equiparando a la palabra con Jesucristo. Con Jesucristo está equiparando ambos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hacen alusión a que Jesucristo es el yo soy. También vemos que esa palabra, o ese logos, en el Antiguo Testamento, en Salmos 33:6, nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, ya los judíos conocían a qué se refería cuando decía la palabra. Esa palabra tenía poder, y la palabra era la
esencia misma que constituía todo el Antiguo Testamento. A través de los Salmos y de Génesis podemos ver que esa palabra fue usada grandemente. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento que Juan, como les hago recordar, equipara esa palabra con Jesucristo mismo. O sea, ambas ideas están conectadas. También podemos ver otras referencias. También cuando las Escrituras habla del Hijo del Hombre. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 16 versículos 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el Hijo del Hombre se usa también en varias partes de las Escrituras. También, por ejemplo, en Hechos 7:56. Aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Se lo resaltaré al versículo: Hijo del Hombre. ¿Sí? O sea, el llamarlo Hijo del Hombre era una expresión de la deidad de Cristo. Si bien hablaba de ser descendiente de los hombres, pero el llamarse el Hijo del Hombre hacía una alusión a la visión de Daniel en el Antiguo Testamento. En Daniel 7, Daniel tiene una visión, ¿sí? Y en esa visión él ve a un Hijo del Hombre en esa misma visión, ¿sí? En el cual podemos ver en el versículo 13 al 14, lo vamos a leer. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Podemos observar que habla de el Hijo del Hombre. En la literatura apocalíptica podemos ver que el Hijo del Hombre se está refiriendo, justo con la nueva revelación del Nuevo Testamento, a Jesucristo. ¿Sí? Está hablando de cómo el anciano de días, representando a Dios, le da dominio, gloria y reino al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo. Entonces esa palabra, el Hijo del Hombre, es tomado de las profecías de Daniel. ¿Sí? Es asombroso que este Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo. Ustedes pueden ver, mirando yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. Es asombroso, ¿no? Este pasaje claramente afirma de que tiene un origen celestial y que tiene autoridad eterna por sobre todo el mundo. Entonces, claro, cuando los sumos sacerdotes, cuando estaban enjuiciando a Jesucristo, y Jesucristo les responde a ellos, al sumo sacerdote, la pregunta que él había realizado, podemos ver en Mateo 26:64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está respondiendo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le está preguntando quién era Jesús. Entonces él le responde, ¿sí?, que era el Cristo, el Hijo de Dios, y le afirma que él es el Hijo del Hombre que estará sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces ellos rápidamente captaron
la idea de lo que estaba hablando Daniel en el capítulo 7, como hemos visto. Entonces estaba reclamando deidad, sin duda. Por eso la reacción de ellos, del sumo sacerdote, lo podemos ver en Mateo, en la continuación del versículo 65 hasta el 66 del capítulo 26 que estamos viendo. O sea, les resalto y dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. ¿Por qué? Porque se estaba comparando al mismo Dios. Entonces, sin duda, ellos, como conocían las escrituras, es como reaccionaron ante esa blasfemia. Y hubiese sido blasfemia si cualquier ser humano hubiese pretendido ser Dios. Sin embargo, él estaba afirmando la verdad, porque era Dios. Entonces no podía ser blasfemia. Todos los seres humanos que se equiparan a Dios son blasfemos, pero no Jesucristo, porque precisamente Él era Dios. O sea, no hay razón de ser de esta acusación, digamos, falsa que estaban haciendo los fariseos y los saduceos en el concilio. También podemos ver en Hebreos capítulo 1 versículos 2: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Hijo dicen en el original, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, está refiriéndose a que Jesús creó el universo, y es una facultad que vemos en Génesis que solamente la tiene Dios Padre. Entonces vemos que hay una equiparación. O sea, también Jesucristo es Dios, porque solamente Dios puede crear, es una facultad, un atributo propio de la deidad. Este Hijo, dice el escritor, es el resplandor de la gloria de Dios. Esto lo podemos ver en el versículo 3. Ya le resalto. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, que Jesucristo, esa palabra exacta, ¿sí? Exacta, que usa imagen, es un duplicado exacto, es decir, es una fotocopia, ¿sí? Es una fotocopia exacta de la naturaleza de Dios. Es decir, que sea exactamente, esa imagen es exactamente de la deidad misma, y por lo tanto tiene que ser Dios. Él sostiene continuamente el universo mediante su palabra poderosa, algo que solo Dios podía hacer. Es decir, que el autor de Hebreos está equiparando al Dios de Israel del Antiguo Testamento a Jesús. Esto es inequívoco. O sea, la misma escritura nos está afirmando la deidad de Cristo.